A ver si me acuerdo de cómo era esto, porque hace tanto tiempo. Hola, ¿qué tal, peisiños? Madre mía, cuánto tiempo. Bienvenidos al podcast de En 20 metros, episodio 3. Antes de nada, recuerda que En 20 metros podcast está en la plataforma iVoox y es un formato de magazine con música, información con musiquita. Y los episodios los resubo el domingo siguiente a que se publique en iVoox en un formato sin música con derechos. Mis contenidos los tienes en mis redes sociales, que son Instagram y su página asociada en Facebook. Y luego tienes en YouTube un vídeo semanal relacionado siempre con el huerto ecológico y la jardinería. Después del episodio de febrero en el que hablamos de las semillas para iniciar un huerto desde cero, etcétera, se nos vino encima una pandemia mundial. ¿Quién nos lo iba a decir, vale? Y entonces, a partir de marzo, si te digo la verdad, pocas veces tuve ánimo de crear un contenido para iVoox. Estaba muy liado con muchas cosas, ¿vale? Además es que el canal de YouTube ha tenido un crecimiento enorme y estoy a tope con la resolución de dudas porque yo contesto a todos los comentarios que me dejáis, entonces no tenía tiempo material para subir contenido a iVoox, lo siento. Pero este tema de la pandemia a mí me llevó a pensar en cómo he afrontado yo y cómo estará afrontando la gente no poder ir a sus huertos por problemas asociados a los confinamientos o por problemas asociados a que vive muy lejos del huerto y no puede ir desde su zona de residencia. Así que como en algunos casos incluso pasan meses para poder volver al huerto, podríamos decir que toca pulsar el botón de reinicio y que esto prácticamente es como volver a casa después de estar fuera durante mucho tiempo. Así que para todos los que os encontráis en esta situación o ya la habéis vivido como yo, va dirigido este episodio 3, la vuelta al huerto. Vale, Peise, volvemos al huerto. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando volvemos al huerto? Generalmente un auténtico desastre, un matorral lleno de malas hierbas, lleno de plantas tiradas por el suelo, plantas comidas por plagas, etc. Vamos a poner una especie de orden de cosas que yo te recomiendo que hagas cuando vuelves al huerto después de tanto tiempo, ¿vale? Puede ser por lo que sea, ¿eh? No tiene por qué ser por una pandemia, esto te vale incluso para un cambio de temporada. Entonces, vamos con el punto 1, para mí importantísimo, cosecha todo lo que haya quedado en tu huerto. Con esto quiero decirte que tú una vez llegas al huerto y te encuentras que hay muchos cultivos que están semi-abandonados, lo primero que puedes hacer es intentar cosechar lo que quede. Imagínate, unas patatas que todavía están enterradas en el suelo, unas plantas de haba que están medio tiradas o lo que sea, las coliflores que han crecido un poquito a la brava, pero alguna tiene algo aprovechable. Cherries que estén tirados por el suelo, tomateras, pimientos, judías, e incluso para semillas, aunque sea. Y es una forma de aprovechar todo lo que te quedó en el huerto para, después de hacer todo eso, pues limpiar lo que ya no se puede aprovechar, ¿vale? Pero de todas formas, siempre hay un poquito de producción. Esto es como antes de quizá tener que hacer una limpieza de todo lo que se ha perdido, pues cosechas todo lo que puedas, incluso en los frutales, y luego ya te encargarás de reparar los daños. Y reparar los daños es el punto número 2. ¿Qué quiero decir con el tema de la infraestructura? Es decir, si tienes por ejemplo un riego por goteo, es posible que se haya quedado como un poquito a veces enterrado entre plantas, tienes que limpiarlo, tienes que ver que vuelve a funcionar bien, que los conectores están limpios de tierra y sueltan bien el agua, porque si no puede haber obstrucciones e incluso puedes romperlo cuando lo vuelvas a accionar, ¿vale? De la misma forma, si tienes pilas, pues quizá tengas que cambiar las pilas al temporizador e incluso llegado el punto, pues tengas que levantarlo todo y como volverlo a instalar por primera vez, ¿vale? Aprovechando los tubos que ya tienes, pero como volver a hacer una instalación desde cero. Otro aspecto muy importante es el tema de si tienes bancales, caballones o zonas delimitadas de tu huerto. Tienes que reparar los daños que hayas. Si tienes como un huerto de rasillones, si ha llovido mucho es posible que alguno se haya movido, es posible que alguna raíz de alguna planta incluso te haya roto algo, ¿vale? Porque se ha desplazado un ladrillo o ha desplazado una madera, te la ha podido mover, te la ha podido tumbar. Y por último, a mí me gusta siempre cuando llevo mucho tiempo sin ir a donde yo tengo mis zonas de
abono orgánico que hago yo casero, pues revisa tu compostera y revisa tu vermicompostera. Al compost sabes que después de tanto tiempo vas a tener que hacerle una aireación, ¿vale? Búscate una herramienta, búscate alguna opción de acelerar el compostaje después de estar tanto tiempo parado. Cuanto más aire le metas y le añadas un poquito de parte seca, sabes que se va a volver a levantar la temperatura y va a ser muy positivo. Y las lombrices, si no has estado durante mucho tiempo con ellas, van a estar muertiñas de hambre. Mételes un poquito de comida, no te pases alimentando, ¿vale? Porque pasan de no tener nada a tener mucha, quizá por intentar corregirlo, metas demasiada comida y al tener mucha se precomposte y aumente la temperatura y le siente mal a la vermi. Pon una capa finita, si ya puedes volver al huerto, puedes hacerlo regularmente y no va a haber ningún problema. Vamos con el punto 3. El punto 3 yo digo que es como una limpieza enorme de todas las hierbas adventicias que te han crecido en el huerto. Un huerto estando a la brava no tiene un mantenimiento constante, que es lo que le solemos hacer. Es posible incluso que tu acolchado se haya degradado y entonces muchísimas hierbas adventicias te van a nacer. ¿Qué tienes que hacer? Límpialo todo. Límpialo todo y no dejes nada, ni una hierba adventicia. Salvo que quieras dejarlas en algunas zonas y muchas veces si tus flores que atraen polinizadores se han malogrado por haber estado tanto tiempo fuera, las adventicias actúan como flores que atraen polinizadores. ¿Qué sucede con las hierbas adventicias después de muchos meses sin limpiarlas? Que se autosiembran muchísimo, entonces hay como muchísima semilla de hierba adventicia y las raíces están muy establecidas. Hay que limpiar muy bien, limpia como una capa de 10 centímetros de tu sustrato y después de hacer eso, yo lo que te recomiendo es que hagas algo que se llama falsa siembra. Es como dejar preparado el huerto, rastrillarlo todo para que quede súper planito y riegas todo tu huerto, pero sin sembrar nada. Lo que va a suceder es que todas las semillas de las hierbas adventicias van a empezar a germinar como en el plazo de 4 o 5 días, una semana. Al cabo de ese tiempo, vuelves a hacer una limpieza y ya te va a costar mucho menos arrancar toda la primera capa de semillas que han germinado y vas a tener mucho más limpio tu huerto. Si después de limpiar la primera vez las adventicias, siembras lo que sea, desde maíz hasta remolachas, plantas los tomates o plantas cualquier cosa y no has limpiado haciendo la falsa siembra, van a germinarte un montón de hierbas adventicias y vas a tener que hacerlo cuando ya te estén creciendo las semillas que plantaste o los planteles. Y entonces se vuelve un poquito complicado, porque a veces es muy difícil diferenciar, incluso, por ejemplo, una semilla de remolacha, las semillas de las zanahorias, de las malas hierbas. Te va a costar muchísimo más, sobre todo si son cultivos en los que tienes que repicar. Así que te recomiendo el tema de la falsa siembra. Yo lo aprendí en el canal de YouTube de La Huerta de Iván. Me parece un consejo buenísimo y te va a dar un resultado bárbaro. Vamos con un punto 4. El punto 4 es mover o dividir las plantas. Esto yo lo hago mucho cuando tengo zonas de flores. Si las has dejado mucho tiempo sin cuidarlas, imagínate, una caléndula. La caléndula se va a reproducir muchísimo. La capuchina, el tajete. Es posible que tengas un montón de plantas sembrada y creciendo muy junta. Y es muy sencillo, pues por ejemplo, dividir una mata de caléndulas que puedes como dividirla en dos y una de las dos partes la pones en una zona donde se haya quedado pelado de flores o donde te interese tenerlas en la siguiente temporada. ¿Qué cultivos admiten esto de mover o dividir las plantas? Las fresas se suelen dividir y reproducir ellas mismas por estolones. Es muy normal que al lado de tu planta principal de fresas haya surgido un estolón y se haya enraizado en tierra. Entonces, ese estolón, si ha enraizado bien, lo puedes sacar de esa zona donde quizá no te interese y hacer lineales de fresas que no dejan de ser plantel de fresa que consigues completamente gratis y de esta forma puedes incluso aumentar tu población de fresas. Esto yo lo hago también mucho con semillas de lechuga que han caído al suelo y han brotado muchas planteles de lechuga en mi tierra.
se me esparcen por todo el sustrato de mi huerto. Entonces, si veo que hay algún plantel de lechuga que está bastante bien formado, lo saco de esa zona y lo pongo en la zona que a mí me guste. Da un resultado buenísimo porque son planteles que están bastante bien adaptados ya a tu huerto y es una forma fenomenal de rellenar muchos espacios con un cultivo completamente gratis. Seguramente todo esto incluso no lo puedas hacer en un día, pero te va a dar la noche, no pasa nada, disfruta de la noche, disfruta de la luna, que mañana será otro día. Bien, ahora vamos con un punto 5, que es el de preparar la tierra si te ha quedado alguna tarea pendiente de este tipo. Es decir, muchas veces aramos la tierra antes de cultivar o al final de los cultivos. Esto es posible que te haya quedado completamente paralizado o incluso que lo tengas que volver a hacer. Entonces, yo lo que te recomiendo es que hagas un pequeño arado o rastriado de tu tierra, que lo puedes combinar con un acolchado. Si pones un acolchado después de arar una tierra que hayas dejado durante un tiempo sin trabajar, posiblemente el acolchado te la va a proteger de que ahora el sol la va a incidir en ella o la lluvia si estás en otoño o invierno, ¿vale? Y aquí entramos de nuevo en el tema de la falsa siembra, volver a hacerla de nuevo, lo que te expliqué en el punto 3. Si ya la hiciste una vez y luego la vuelves a hacer después de haber cavado la tierra completamente, esa segunda falsa siembra yo creo que es ya definitiva. Ya prácticamente vas a evitar que te crezca casi toda la mala hierba que te podía haber crecido. Y después de todo eso entramos en los abonados de temporada. Los abonados que yo considero que hay que hacer para cada una de las diferentes temporadas de cultivo. Más o menos son las de tiempo de calor, es decir, las de verano, y las de un tiempo más fresco o más de frío, que son las de otoño-invierno o más invierno. Hay algunas diferencias y tengo un vídeo en YouTube que lo explica. En verano, lo que te interesa que tu tierra haga es retener la máxima cantidad de humedad posible, porque los cultivos con el calor se estresan mucho y necesitas que tengan la mayor retención de agua posible. ¿Cómo consigues esto? Yo, para hacer abonados en verano, suelo optar entre el compost y el humus de lombriz por el humus de lombriz, porque el humus de lombriz ya sabes que está diseñado en la vermicompostera para tener una humedad muy alta, es más o menos de un 70-75%. Entonces está preparado para ser como una esponja que encima va a traer muchas lombrices. Y tu huerto en verano lo va a agradecer porque es un abono que favorece muchísimo la retención de agua. ¿Cuál es la diferencia con el otoño o el invierno? Utilizar compost en otoño-invierno lo que te va a garantizar es que la tierra no empape tanto y favorezca el drenaje. También quiere decir esto que muchas veces en verano utilizar un acolchado te va a favorecer que la tierra no pierda tanta humedad. Y en invierno, al revés, utilizar acolchado te puede propiciar que la tierra acumule demasiada agua porque no haya como una circulación de aire que reseque un poquito, vamos a llamarle así, que reseque tu sustrato cuando tiene un exceso de humedad o encharcamiento. Eso sí, el acolchado en invierno también es muy importante, no solo porque te lo protege de que la lluvia te lave demasiado la tierra porque la arrastre, ¿vale? Si llueve mucho y tienes acolchado, el acolchado hace como una especie de pantalla de protección de la tierra y no se te erosiona. A mayores, el acolchado en otoño-invierno se descompone muy bien, ¿vale? Porque al haber mucha humedad y lluvia, las lombrices suben mucho a comerlo y es muy beneficioso. Ya ves, todo es muy debatible, todo es como puntos buenos y puntos malos de cada cosa. Perfectamente puedes abonar con compost en verano, yo de hecho lo hago mucho, pero siempre hay algo que es un poquito mejor que lo otro. Vamos con el punto 7. El punto 7 para mí es importantísimo. Tienes que revisar qué tienes. ¿Qué tienes preparado para plantar? Que quizá ya tenías avanzado, pero como no pudiste llevar, por ejemplo, planteles al huerto, te has encontrado que tienes un montón de semilleros súper avanzados y necesitas o plantarlos o directamente se te han malogrado. Es decir, tus semilleros son aptos
Sufrieron mucho, algunos se te murieron por alguna plaga, por algún hongo, porque crecieron demasiado y no tenías forma como de mantenerlos sanos en el semillero por ser un vaso pequeñito. Pues quizá tengas que optar por planteles. Entonces, mi recomendación, tú aprovecha todo lo que puedas. Si ahora es cuando puedes empezar tu temporada de verano y puedes aprovechar planteles de pimiento o de tomate y están medianamente sanos, tú aprovéchalos si quieres. Si tienen buena pinta, si tienen mala pinta, yo te recomiendo que los deseches. Y si no puedes optar por esos planteles por estar en mal estado, recurre a plantel. Hay como una especie de mala imagen del que compra planteles que yo lo considero completamente equivocado. Comprar plantel es súper interesante y es una de las mejores formas de estar siempre con plantel de máxima calidad y un plantel en muy buen estado. Y aquí te quiero hablar del plantel híbrido, que está súper denostado y la gente lo trata como si fuera Belcebú y algo de laboratorio transgénico y no tiene nada que ver con los alimentos transgénicos. El plantel híbrido es un plantel seleccionado, un plantel que van medio evolucionando a través de las semillas de ese cultivo hasta conseguir el tipo de planta que se quiere para que sea muy resistente a hongos, muy resistente a plagas y que dé la máxima producción posible. Como te lo estoy planteando, ya ves, es prácticamente un plantel todoterreno. ¿Qué tiene de malo? Que no vas a poder sacar semillas de ese cultivo. ¿Esto qué quiere decir? Los cultivos híbridos no te van a permitir sacar semillas porque las semillas que saques de ese cultivo, que normalmente siempre se indican como un F1, ¿qué son estos cultivos híbridos? Estos cultivos hacen que lo que salga de la semilla de lo que cultives no se tiene por qué parecer al cultivo padre. Es decir, no te va a valer para sacar semilla, pero sí te van a valer para que en este año tan complicado, ¿vale? Con época virus, época confinamiento y que tu huerto no ha estado como tú querías, sí puedas salir del paso con una producción muy garantizada, porque es un plantel muchas veces de muchísima calidad y van a ser muy resistentes a estas plagas y a estos hongos que vas a tener en este año en el que todo está tan descuidado que va a ser muy posible que este año sea complicado tener una producción interesante. Entonces, puedes optar por plantel híbrido, no es ningún crimen, no estás haciendo nada contra la naturaleza y el año siguiente vuelve otra vez a tu cultivo ecológico, a tu semilla seleccionada por ti mismo si quieres, o opta por plantel ecológico. Pero el plantel híbrido para solventar una situación es algo súper interesante. Y ahora vamos con el punto 8, que es lo que yo considero iniciar siembras tardías o plantaciones tardías. Si tus semilleros hay alguna planta que está sana y tiene el tamaño adecuado o es incluso un poquito grande, plántala, no lo desperdicies, confía. Es más, puedes intentar sembrar más tarde de lo normal porque muchas veces nosotros nos solemos anticipar a las épocas de siembra, metiendo los semilleros o en invernaderos o dentro de casa. A veces sembrar un poquito más tarde te permite que cuando tú plantas ese plantel que te ha crecido de esa siembra tardía, la planta que salga de esa siembra tardía va a ser completamente viable para tu huerto, ¿vale? No siempre hay que plantar al inicio de las temporadas. Los cultivos que se plantan a mediados e incluso a final de temporada a veces aguantan perfectamente el final del año. Es decir, un tomate que tú, en lugar de plantarlo al inicio de la temporada de verano, si lo plantas hacia el final de la temporada de verano, lo único que vas a poder sacar es la producción inicial de tomates. Pero piénsalo, esa producción inicial de tomates es muy buena porque casi nunca suele estar afectada de hongos, las plagas las puedes controlar medianamente bien si vuelves a estar pendiente en el huerto, y normalmente las primeras flores cuajan bastante bien. En el caso del tomate, ¿con qué tendrías que tener cuidado? Si tu huerto ha tenido un mal mantenimiento, puedes tener problemas de abonado. Ten en cuenta que con los tomates podrías tener mucha podredumbre apical, ¿vale? Con esos primeros tomates, por haberlos plantado sobre todo en época donde no conviene, pero vas a tener seguramente una producción tardía. Si te metes en meses que ya son más hacia el otoño, con un cultivo de verano como son los tomates,
Les va a costar un poquito más madurar, pero posiblemente puedas ir sacando algo de producción. Y sobre todo, no tienes parado el huerto, ¿vale? Es decir, aquí el objetivo es tener la mente calmada, siempre mantener la ilusión y sobre todo pensar que aquí no pasa nada, Peise. Bueno, pues ahora vamos con el punto 9, el 9 de 10. Son 10 puntos en total, ¿vale? Estamos terminando. El punto número 9, yo te sugiero que si tienes algún problema con el huerto o se te has metido ya en una época muy de final de temporada, intentes hacer cultivos de reproducción y producción rápida. ¿Cuáles son ese tipo de cultivos? Lo vimos un poquito en el episodio 2. Consejos para empezar un huerto cuando no tienes ni idea. Cultivos fáciles. Es decir, los rabanitos producen muy rápido, hay cultivos de hoja que puedes ir sacando producción por hojitas, rúcula, espinaca, acelga, lechugas que cultives como baby leaf y cosas de ese estilo que están riquísimas y que no tienes que esperar meses para sacar producción. Al no tener que esperar meses para sacar producción, lo que te permite es cultivar durante un poquito de espacio de tiempo, sacar la producción y que luego ya te llegue la siguiente temporada de cultivos, ¿vale? Entonces ten en cuenta que estos cultivos de producción rápida te pueden sacar la papeleta de cuando no empezaste la temporada a tiempo, la puedes terminar de la mejor forma posible, sacando una producción, manteniendo tu huerto activo, que es muy importante, ¿vale? Porque la rotación de cultivos también es bueno hacerla. Y sobre todo también te va a tener motivado y ocupado y vas a seguir manteniendo las rutinas de huerto que es muy importante tenerlas. Bien, y ahora vamos con el punto 10 que es uno de los más importantes y es que tu huerto ha estado parado muchísimo tiempo y ahí no ha habido nadie que esté revisando nada, con lo cual las plagas van a estar a full. Te lo garantizo, cuando vuelvas a tu huerto si todavía no has vuelto o si ya has vuelto te vas a dar cuenta. Los limacos, los áfidos, las orugas, incluso los roedores o los pájaros, las aves se han encontrado libres en tu huerto y seguramente son las dueñas ahora mismo del espacio. Entonces tienes que ir tomando un poquito de medidas. Para los limacos, que son los caracoles y las babosas, lo primero que vas a hacer es, como te dije en el punto 1, en el 2 y en el 3, tienes que hacer ese mantenimiento inicial del huerto, simplemente limpiando las malas hierbas, vas a quitarles los escondites que tienen muchas veces. Yo te recomiendo siempre que hagas un pequeño tratamiento antilimacos cuando tu huerto ha estado mucho tiempo parado, porque van a tener muchas zonas de puestas de huevos que, aunque limpies la zona, siempre va a haber un montón de caracoles y de babosas escondidas. Entonces, haz un tratamiento de prevención de limacos. Mi tratamiento favorito es el Ferramol. Puedes utilizar la cerveza, que da muy buen resultado. Y solucionar este problema es fundamental, porque si tienes que volver a cultivar algo, los caracoles y las babosas van a estar a su aire y va a ser difícil contenerlas desde el principio. Entonces, haz un tratamiento preventivo, te lo recomiendo. Para mí el Ferramol es el mejor. En el tema de los áfidos, pues seguramente con que limpies plantas que estén muy afectadas ya te vas a quitar del medio ese problema, pero también te interesa que quizá lejos de la zona de cultivo dejes partes que tengan pulgón. Muchas veces el pulgón se va a flores, déjalos ahí, no va a haber ningún problema porque se queden fuera de tu zona de cultivo, tú limpia donde tengas que cultivar, si el pulgón se queda ahí, siempre van a estar viniendo muchos depredadores de pulgón, ¿vale? Avispas, mariquitas y otro tipo de insectos. Y cuando plantes tus cultivos, haz tratamientos preventivos de áfidos, jabón potásico y aceite de neem es lo que yo te recomiendo y vas a solucionar más o menos los problemas. Pero también te digo, después de no haber cuidado durante mucho tiempo un huerto, siempre suele haber bastante vida. Y entonces la vida es la buena y también la perjudicial. No voy a decir la mala, voy a decir la perjudicial para los cultivos. Seguramente vas a tener un montón de áfidos, de insectos chupadores, los chinches van a hacer muchas puestas de huevos, va a haber muchísimo pulgón, sobre todo del verde, ¿vale? Y yo te recomiendo que hagas tratamientos preventivos, intenta hacerlos cada 15 días mínimo, mi consejo, cada semana.
En el caso de las orugas, es que seguramente muchísimas mariposas han estado completamente libres y han puesto muchos huevos de oruga. Haz un tratamiento con Bacillus thuringiensis, haz revisiones a mano. Lo mismo, si te interesa que se queden en una planta y no te vayan a otra, déjalo así, ¿vale? Y luego ya entramos en pequeños animales un poquito más grandes, como por ejemplo los roedores, ¿vale? Han estado a su aire, topillos, topos, ratoncitos, incluso ratas. Todos esos roedores han estado libremente por tu huerto y ahora hay que ir intentando pues poner o molinitos que hagan vibraciones y asusten a los topillos. Y simplemente con que te quedes en el huerto, ellos ya no se van a sentir tan seguros, ¿vale? Ellos van a darse cuenta de que hay alguien más en el huerto, van a tener más cuidado, no van a ir tan a su aire y poco a poco se van a ir intentando marchar. Pero va a ser complicado al principio que los controles, ¿eh? Ya te digo, yo pondría molinos espantapájaros y molinos ahuyentatopillos y topos. Y ahí es donde entramos también en el tema de las aves. Los pajaritos, los gorriones, mirlos, el zorzal han estado completamente a su aire en tu huerto y entonces vas a tener complicado que ellos vean que hay alguien que ahora manda más que ellos en el huerto. Entonces pon ahuyentapájaros, puedes poner cintas de brillo, puedes poner CDs, puedes poner los molinos espantapájaros, ¿vale? Tengo en mi canal unos que yo encontré en el canal de la huertina de Tony y me han dado bastante buen resultado. Otro truco muy importante para mí para tratar los pájaros es el tema de la serpiente de mentira. ¿Lo has visto en algún vídeo mío de YouTube? Coloca una serpiente de mentira que te compras en un bazar de juguetería, que sea de las que tienen la boca muy abierta, la vas cambiando cada 5 o 6 días de zona, la pones como encima de una piedra, los pájaros piensan que hay una serpiente que es un depredador de pájaros natural y se asustan. Si ven que se va moviendo cada 6-7 días, piensan que está viva y les cuesta un poquito más volver a tu huerto. Y luego, si tu problema ya es con jabalís, con conejos o con liebres o incluso con el zorro, yo ahí lo que te recomiendo es que intentes delimitar mejor y ver si el perímetro del huerto está seguro. Muchas veces se rompe la valla que lo separa o una especie de arbusto que antes delimitaba se ha movido o se ha malogrado una parte. Intenta corregir eso y a ver si así consigues que no te entren esos animales de fuera en el huerto, porque si se han sentido muy libres durante un montón de tiempo y ahora siempre cuesta un poco que no vuelvan a entrar, ¿vale? Bueno, Peixes, pues este es el episodio 3, ¿vale? Sé que muchos de vosotros os habéis encontrado en esta situación, ¿vale? A mí me pasó, me hicieron el confinamiento desde marzo hasta que en mayo me dejaron volver al huerto. Yo perdí toda mi producción de coliflor y brócoli, sé lo que es que se pierdan los cultivos, las habas las tenía muy mal, produjeron menos porque no pude controlarles ni los pulgones ni unos honguitos que me salieron, pero tuve producción, no me puedo quejar, ¿vale? Sí me dio rabia por el tema de los brócolis porque tenía mucha ilusión en sacar muchas cosas para Instagram y para YouTube, se me perdió esa oportunidad, pero bueno. Todo sigue su curso, he conseguido iniciar la producción de verano, ya he cosechado mis primeros tomates. Si estás empezando una temporada nueva, confía, vas a volver a sacar producción, intenta hacer siembras de las fáciles o las siembras que regeneran un poquito la tierra, ¿vale? Te recomiendo las leguminosas, que no te lo dije antes. Y nada más, peiciños, ya sabes, en iVoox va a estar este episodio con música y en YouTube va a estar en un formato sin música, ¿vale? Con un formato música sin derechos. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final del podcast. Nos vemos en el siguiente podcast. Te mando un abrazo y por favor, ten en cuenta que estas cosas pasan. Lo único que te pido es ser responsable. Estamos en un momento súper importante como humanidad prácticamente. Cuídate, cuida de tu familia y de los tuyos, ¿vale? Nos vemos en el siguiente podcast.